No os afanéis por vuestra vida, obviamente segunda parte. Actualmente nos encontramos en Mateo capítulo 6. Recordemos que el Sermón del Monte es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Estamos actualmente en Mateo capítulo 6, hoy lo concluimos como capítulo 6 y nos encontramos con que en la mitad de Mateo capítulo 6 Jesús nos comienza a enseñar acerca del uso que tenemos que tener de los recursos materiales que Él nos ha dado. Si nosotros lo ponemos en contexto, recordaremos que hace ya 4 semanas atrás estuvimos hablando acerca de que Jesús viene y nos da 3 mandatos con respecto al uso del dinero, con respecto al uso de los recursos materiales. Y el primero de ellos que Jesús nos habló, específicamente que Jesús nos habla en la palabra, es no acumular tesoros en la tierra, sino acumularlos ¿dónde? En el cielo. Específicamente, y lo analizamos y lo vimos en ese fin de semana, de que Jesús está hablando específicamente de ser generosos. Hay 2 maneras en las cuales bíblicamente lo leímos, en que la Biblia expresa que podemos acumular tesoros en la tierra. Uno es por medio de la obediencia en general a la palabra, y en segundo lugar, que es lo que Jesús se refiere específicamente, y es cuando nosotros ofrendamos y cuando damos generosamente al reino de Dios. En segundo lugar, luego Jesús dice que no tenemos que tener un ojo malo, sino que tener un ojo bueno. Ahí tuvimos que referirnos al Evangelio de Lucas para entender esta muy interesante frase, y lo que comenzamos a ver ahí ese domingo es que específicamente recordará que Jesús les dice a los fariseos que ellos tenían ojo malo porque ellos estaban pidiendo evidencias para ellos poder entonces creer que Jesús era Dios. En la blasfemia que ellos hacen en contra del Espíritu Santo, ahí Jesús es que les dice, usted tiene un ojo malo, porque ellos estaban buscando señal, cuando Jesús había dado, suficientes señales y milagros que nadie más los había hecho, y muchos de ellos nadie más los ha vuelto a hacer. Pero aún con eso Jesús les dice ojo malo porque ellos habían decidido en su corazón, por lo que ellos creían, por su propia interpretación, como ellos lo hicieron, como los fariseos lo hacían, de las mismas leyes de Moisés. Ellos habían determinado en sí mismos, por creer más sus propios argumentos que la misma palabra, que Jesús no era Dios. Entonces Jesús le llama a eso tener un ojo malo. Ya en el contexto entonces del uso de los bienes materiales, específicamente Jesús está hablando que un ojo malo es aquel ojo que tiene lleno de codicia, que no somos generosos por cuanto nosotros buscamos argumentos bíblicos o argumentos históricos para entonces decir, ok, voy a dar, voy a ser generoso, convénceme para entonces yo poder dar. Y entonces Jesús llama a ese tipo de personas, a ese tipo de pecado, precisamente tener un ojo malo. Luego vimos la siguiente semana un tercer mandamiento con respecto al uso del dinero, y Jesús dice que no tenemos que servir a Mamón, sino a Dios, porque nadie puede servir a 2 señores. Y tuvimos que referirnos también a Lucas para poder entender esta porción de la Escritura, y específicamente vimos que Jesús nos enseña que tenemos que aprender a ganar amigos por medio del mamón de la injusticia. Así nos dice la palabra de Dios en Lucas. Y específicamente está hablando ahí acerca de cuando nosotros ofrendamos generosamente para que muchas personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio. Esos amigos que se ganan por medio del dinero, del mamón de la injusticia, Jesús dijo literalmente que aunque nunca los conociésemos, en el cielo nos van a recibir en las moradas y seremos amigos. Y precisamente Jesús nos enseña entonces que en estos 3 mandamientos, que la generosidad es parte de la manera en que Dios quiere que usted viva dentro del reino de Él. Ahora bien, es interesante que luego de hablar estas 3 cosas, viene entonces Jesús y Él comienza a enseñar aquel pecado que está detrás de la tacañería, que está detrás impulsando la codicia y la avaricia. Y es cuando Él comienza a hablar de que no tenemos que afanarnos por esta vida, porque precisamente los que se afanan son aquellos que no creen en Dios. Y comenzamos a ver entonces el tema del afán. La palabra afán, recordamos, la semana pasada lo hablamos, que significa preocupación. Y específicamente entonces Jesús comienza a enseñarnos de que el afán precisamente es pecado, porque nos lleva a nosotros a ser avaros y a ser tacaños específicamente en nuestra vida, en donde nosotros comenzamos a confiar más en nuestros propios recursos que tenemos como un medio de sustentación, menospreciando la providencia de Dios.
Y vimos la semana pasada de que precisamente la primera razón por la cual nosotros como seres humanos podemos estar viviendo afanados y preocupados todos los días es porque no creemos que Dios es nuestro Padre. Y Jesús, lo vimos la semana pasada en un buen texto que lo analizamos, Jesús comienza a enseñar acerca de la providencia del Padre y comienza a recordarnos que Dios es nuestro Padre. Y Él nos da 3 ejemplos para que nosotros pudiésemos entender cuán grande es el valor que tenemos nosotros ante los ojos de Dios, cuán importantes somos nosotros ante la faz de nuestro Señor y cuán importante es nuestra vida y nuestras necesidades ante la providencia de Dios. Y estos 3 ejemplos que Dios nos dio, que Jesús nos da, es las aves del cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Que dice, miren las aves del cielo, que Galilea es un paso muy importante migratorio de aves. Y Jesús ocupó un ejemplo que ellos conocían, miren las aves del cielo. Ellas no trabajan y mi Padre todos los días las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros? Dijo el Señor. El segundo ejemplo que Él pone, y lo analizamos también, es que quien dice, quiere añadir un codo a su estatura. Entendimos también que la palabra estatura en griego no solamente se refiere a estatura, sino que a un tiempo de vida. Y es lo que la mayoría de exegetas, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que es lo más probable que Jesús enseñó, es cuando nosotros nos preocupamos por la salud diaria y por querer vivir un día más. Esa preocupación por querer vivir. Y Él nos pone de ejemplo precisamente de que Dios es el único que puede controlar eso, porque Él es nuestro creador, por lo tanto el único que nos puede sustentar. Y el tercer ejemplo que Él puso es del vestido. Recuerde que Él nos habló acerca de los lirios del campo, ¿se acuerdan, hermanos? Y en los lirios del campo Él dice que ni Salomón con todo su dinero jamás se ha vestido como uno de los lirios. Si usted compara en el microscopio los lirios, cómo están tejidos versus cualquier tela, la mejor tela del mundo, jamás no hay forma de comparar la creación de Dios con lo que el hombre puede hacer con ello. Y específicamente Él comienza a hablar y Él termina diciendo, si este lirio, dice, no sirve más que para ser echado al horno, al fuego del horno, y eso lo explicamos también la semana pasada, viene Dios y dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice, los incrédulos son los que buscan de estas cosas, mas mi Padre, vuestro Padre, sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Esta mañana quiero hablar de la segunda razón que yo encuentro en esta porción, por la cual nosotros los cristianos no deberíamos de vivir afanados, no deberíamos de vivir preocupados por las cosas más básicas de la vida. Y específicamente porque la segunda razón es porque no es propio de la fe cristiana la preocupación. Quiero que volvamos a leer el versículo con el cual terminamos la semana pasada, y es Mateo capítulo 6, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Es interesante que cuando Jesús viene y comienza a hablar de las personas que viven afanadas, Él les llama hombres de ¿qué? De poca fe. Ahora, ¿quiénes son los hombres de poca fe? En el contexto nosotros sabemos que son creyentes. Ahora, tenemos que entender que el Sermón del Monte, obvio que Jesús no había muerto y resucitado cuando lo predicó, pero está dirigido a creyentes. Y bueno, de hecho, cuando leemos 2 versículos más adelante, a los mismos hombres de poca fe los compara y les dice, son los gentiles, es decir, los incrédulos los que andan afanados, mas no los cristianos. Es decir, hace una comparación. Hombres de poca fe, específicamente, si fueran incrédulos, Jesús no les hubiera llamado hombres de poca fe. ¿Cómo los hubiera llamado? Hombres que sin fe, obviamente. Al decir hombres de poca fe, es que Jesús comienza a referirse a creyentes. Ahora, es tan interesante esto que en los evangelios usted va a encontrar que esta frase, hombres de poca fe, solo aparece 5 veces. Hombres de poca fe solo 5 veces aparece. Y las 5 veces que Jesús es el que la menciona, las 5 veces tiene que ver con la preocupación por cosas materiales. En el caso de cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿se acuerdan ustedes? Se preocupó por su vida y Jesús le dijo, hombre de ¿qué? De poca fe. Cuando él estaba dormido en la barca y que estaba siendo él arrullado por el mar, ¿verdad? Tempestuoso, y los demás comenzaron a preocuparse. Cuando él calma la tempestad, se dirige a ellos y les dice ¿qué? Hombres de ¿qué? De poca fe. Cuando él tenía que alimentar a muchos y ellos dudaron de la alimentación que él podía darles,
Él les llamó como hombres de poca fe. Las 5 veces que Jesús ocupó la frase hombres de poca fe, se refiere específicamente a creyentes que sí creen en Dios, que creen que Dios les puede salvar, que creen de que Dios les puede de alguna manera dar vida eterna, pero no creen en la providencia de Dios. Específicamente son personas que sí creen en Dios, pero no creen en la providencia. Creen que Dios existe, pero que no está para ellos. Creen incluso que Dios les puede salvar en el futuro, pero que Dios no quiere hacer nada en tu presente. Y a eso Dios les llama hombres de poca fe. Son personas que, creyendo de que Dios sí puede redimir, salvar al pueblo, son personas que sí creen que Dios los puede llevar al cielo, darles vida eterna, pero no creen que en la vida diaria, en la vida práctica, en las necesidades más básicas, Dios les pueda dar de comer, de vestir o de beber. Son personas que sí creen, son personas creyentes. Y por eso es que precisamente el afán del creyente es pecado. Porque lo que Jesús está enfatizando, es decir, hombres de poca fe, es que específicamente el creyente, cuando nosotros vivimos afanados o preocupados, el pecado que Jesús condena no es el afán en sí mismo, es la incredulidad que está detrás de lo que genera nuestra preocupación. Precisamente el pecado que vemos acá es un pecado de incredulidad. El pecado de afán es un pecado de incredulidad. Es porque dudamos de que Dios en nuestra providencia, es que nosotros nos preocupamos por las cosas más básicas de la vida. Jesús no está condenando el afán. Es normal que nosotros nos preocupemos. Es como que si en este momento viniera una persona y me pasara por un papel: mira, tu hijo acaba de tener un accidente y está en el hospital. Obvio que en mí surge algún nerviosismo, alguna preocupación. Pero la pregunta es: ¿qué yo voy a hacer con esa preocupación? La incredulidad que surge en mí ante la mala noticia es lo que a mí me puede llevar a pecar. Porque yo tengo 2 opciones: o querer actuar en base a mi propio conocimiento, confiando en que mis medios me van a ayudar en esto, o realmente confiar en la providencia de Dios, que si Él me ha salvado, si Él me ha redimido, si Él me va a llevar a los cielos, ¿acaso no es también poderoso para hacer algo con lo que me está pasando hoy en este día, que es de menor importancia que la propia salvación? Por eso es que el afán es ilógico. La preocupación, mantenernos afanados, es ilógico. Porque yo no sé si ustedes ven lo tonto que es esto de creer que Dios nos puede salvar, pero que Dios no puede hacer nada con nuestra necesidad diaria. ¿No ven ustedes, ustedes ven la ironía en todo esto? Por eso es que el afán es un pecado. ¿Por qué? Porque precisamente la incredulidad hace que la preocupación permanezca por días y por días y nos lleve a obrar en nuestras fuerzas y nuestra propia sabiduría y no en la confianza en Dios. El pecado precisamente que está detrás de esto es la incredulidad. Y es que no vamos a negar que en todas las iglesias siempre existen personas que, aunque dicen: yo creo en la Biblia, creo que la Biblia es la palabra de Dios, creo en la infalibilidad de la Biblia, creo en la inspiración de la Biblia, y aunque personas digan: la Biblia es mi fuente de autoridad, lamentablemente en nuestras acciones diarias muchas veces se demuestra que no confiamos en Dios. Que no confiamos en Dios. No confiamos, se nos hace difícil creer que Dios nos va a proveer para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro alimento, para nuestro vestido. Por eso es que Jesús lo pone en el contexto de la avaricia y de la acumulación de riquezas para nuestra propia autoindulgencia. Porque Jesús lo que te está demostrando es que la razón por la cual muchos no son generosos en el reino es porque no creen que Dios es capaz de devolver, de bendecirte, de darte, de sostenerte después de hacerlo. No podemos perder de vista el contexto del capítulo. Él viene hablando de la avaricia, del uso del dinero, el uso de los recursos. Y Él está hablando de que algo que hace que nosotros no seamos generosos en el reino es esa incredulidad. Nos preocupamos por las cosas de este mundo, acumulamos, pero la razón de eso es nuestra incredulidad en Dios. Al final de cuentas, nosotros no damos porque es un invento de los pastores, porque los pastores son unos ladrones, o no doy porque el hermano no se lo merece, porque yo no sé qué van a hacer con el dinero del fulano. No es por eso. Si nosotros no somos generosos en el día a día, en nuestra vida, ante la faz de Dios, es porque no creemos en Él.
¿En qué? En su providencia. Es simplemente una cuestión de incredulidad. Es un pecado de incredulidad. Por eso es que Jesús, en este contexto, Él agrega las siguientes palabras diciendo, Mateo 6, del 30 al 30, vamos a leer una vez más, el 30, solo que ahora vamos a leer hasta el 32, y Él dice lo siguiente. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Fíjense bien, ¿hombres de qué? Porque son hombres de poca fe, entonces da un mandamiento a ellos, a los hombres de poca fe, y dice, Por tanto, no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. es decir, porque cuando una persona no confía en la providencia de Dios, cuando un cristiano, un creyente, no confía en la providencia de Dios, es cuando él se afana por buscar aquello que solo Dios te puede dar. Precisamente el afán en la vida de un cristiano por las cosas más básicas de la vida, hablando de las cosas materiales, viene cuando tú no crees y no confías en la providencia de Dios. Por eso es que muchos o algunos no acumulan tesoros en el cielo, sino solo en la tierra. Por eso es que algunos mantienen un ojo malo y no buscan tener un ojo bueno. Por eso es que algunos sirven más a Mamón y no a Dios. Pongámoslo en contexto todo esto, porque la incredulidad es lo que da lugar a la avaricia. Es porque tú no crees de que Dios te puede proveer, que entonces tú necesariamente solo tienes una opción, y es confiar en ti mismo, es confiar en lo que tú tienes, porque no confías en Dios, porque no confías que Él te pueda proveer. Entonces no te queda otra opción más que confiar en tu propia opinión, en tus propios recursos. Tú te vuelves tu propio proveedor. Es una cuestión de fe. Por eso es que Jesús dice en el versículo 32, dice, porque son los gentiles los que buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Claro, está Jesús hablando, y lo sabemos por el Nuevo Testamento, que se refiere específicamente a los incrédulos, a los no creyentes. Entonces Jesús está hablando de que ese es un pecado, el afán ante los ojos de Dios, porque es un pecado de incredulidad. ¿Por qué los gentiles son los que se preocupan por estas cosas? Porque, y escuchemos esto, es decir, porque ellos no creen en Dios, por lo tanto no tienen alguna providencia en la cual creer. Y al no tener una providencia en la cual creer, ellos se vuelven sus propios proveedores. Y por lo tanto su confianza y su meta diaria está en conseguir aquello que ellos anhelan, desean, porque ese es el fin de su vida. Al no tener un Dios no hay esperanza. Al ellos no creer en Dios, no hay nada en que confiar más que en ellos mismos. Por eso es que se afanan por conseguir las cosas de este mundo, las cosas prioritarias, porque no tienen un Dios en su mente que les provea. Mas no así el hombre de fe. ¿Por qué nosotros los cristianos esperamos en el Señor? Pacientemente esperé en Jehová. ¿Por qué esperamos en el Señor? Porque creemos en Él. Porque tenemos el testimonio santo de la Escritura que nos dice quién es Dios, que Él nos provee, que podemos confiar. Y precisamente por eso descansamos en Él. En Él tenemos nuestro solaz, en Él tenemos nuestro descanso. Pero no así el incrédulo. El incrédulo no tiene en quién confiar porque no cree en Dios. No tiene una base segura, y por lo tanto lo único que le queda es creer que esto es todo, es decir, que esta vida es todo, y que sus sueños y sus anhelos es el propósito de su vida, y por lo tanto su afán no es más otra cosa que acumular riquezas y bienes para su propia vida, porque para ellos eso consiste la vida en general, la acumulación de bienes. Pero es diferente con los creyentes. Por esa razón es que los hombres de poca fe, y hoy hablemos de los de poca fe, es decir, de los cristianos que creen en Dios, no creen en su providencia. Por eso es que los hombres de poca fe viven como los gentiles. Es lo que Jesús también está hablando acá. Los hombres de poca fe viven como los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos viven ansiosos por tener más y más y por gozar más y más. En otras palabras, son materialistas. El materialismo, la avaricia, la codicia, son personas que están dispuestas a retener, a robar, a mentir, para tener más, para no dar, pues no creen en esa providencia de Dios.
Pero es, una vez más, es creer una mentira. Es que detrás de todo afán hay una mentira en nuestra mente que nos dice que Dios no quiere hacer nada con tu problema actual. Detrás de cada afán hay una mentira que te dice todo el tiempo, es como igual que en el Edén. Es la serpiente hablándote, la serpiente diciéndote a ti que no tienes por qué confiar en Dios. Es cierto, Él te creó, Él te puede dar muchas cosas, te dijo, ok, puedes tomar de todo esto, pero no es cierto del todo. Detrás de cada afán, precisamente, hay una mentira, la cual posiblemente tú has creído. Por eso es que, mire, la lucha contra el afán diario, la lucha contra la preocupación por las cosas más básicas de la vida, no es una lucha en contra del afán en sí mismo, es una lucha en contra de la incredulidad. Hay un salmo muy cortito, un versículo muy corto en la Biblia, de los más cortos de la Biblia, que nos dice explícitamente esto. ¿En dónde está nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra lucha? Y es el Salmo 56, versículo 3. Dice: En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué hace usted el día que usted teme? ¿Qué hace usted el día que usted teme? Usted tiene dos opciones. O cree en la palabra de Dios, o cree en su propio argumento. O confía en Dios o confía en usted. El afán diario, el temor diario es una lucha en contra de la incredulidad. El día en que usted teme, ¿en quién usted confía? ¿O en usted o en Dios? Precisamente por eso, un mandamiento similar se nos da en Hebreos, precisamente a los cristianos, en Hebreos 3, versículo 12. Nos dice así la palabra del Señor: Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿A quién está escribiendo el autor de Hebreos? ¿A inconversos, a incrédulos o a creyentes? ¿Cómo usted lo sabe? Porque al inicio, ¿cómo comienza el versículo? Mirad que, hermanos. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón que malo de incredulidad, que te va a llevar a qué? A apartarte, a vivir como un gentil. Obviamente no está hablando de salvación, no está hablando que tu corazón todo es malo, está hablando de la incredulidad, del pecado de incredulidad. Nuestra lucha contra el afán no es una lucha en contra del sentimiento de preocupación. Jesús no está condenando nunca el sentimiento. Es una lucha en contra de la incredulidad que te lleva a permanecer en esa ansiedad los diferentes días de tu vida. Entonces, si esto es así, la pregunta es: ¿qué es lo que Jesús nos manda a nosotros en la Escritura a hacer? Que en lugar de buscar el vestido, qué comer, qué beber, qué vestir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer o creer para no vivir en ansiedad y en preocupación? Y él sigue diciendo entonces en Mateo 6, del 31 al 33 lo siguiente: Por tanto, ¿cómo dice? Es decir, precisamente porque todo lo anterior que Jesús ha dicho es verdad. Él dice, por tanto, porque lo que anteriormente te he dicho es verdadero, ahora te quiero dar un nuevo mandamiento para tu vida. ¿Y cuál es este? No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir que si tú vas a tener algún afán en tu vida, el afán de tu vida tendría que ser el reino de Dios. Tendría que ser tu Señor y tu Rey, Jesucristo. Y es que, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que esa frase, mas buscad primeramente, es interesante porque la palabra buscar, específicamente en griego, es un verbo que nos dice a nosotros que tenemos que procurar y tratar de conseguir con nuestro esfuerzo algo. Pero si lo unimos con la palabra protos, que es la palabra primeramente, que es proto en griego,
Esto es interesante porque la palabra proto, cuando dice primeramente, no está hablando el primero en una lista específicamente, sino que está hablando el primero en calidad, en primero en importancia. De hecho, la palabra proto significa antes que nada o antes que todo. Se refiere en términos de calidad, de importancia, de prominencia. Entonces, si entendemos estas dos palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, Jesús se refiere que en lugar de buscar los recursos materiales que tanto deseamos en nuestro corazón, procuremos antes que todo eso, antes que nada en la vida, si algo tenemos que preocuparnos y vivir por ello, es por el reino de Dios. No hay nada más importante. Si hacemos una lista de prioridades, lo que Jesús está diciendo, por encima de todo absolutamente, está el reino de Dios y la justicia de Él. Y específicamente, por eso es que luego habla del reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refiere con el reino de Dios? Aquí la palabra reino es basileia, en donde esta palabra habla del dominio, no es un lugar geográfico, habla del dominio gobernado por Dios. Específicamente está hablando en el sentido de gobierno de un rey soberano. Ahora, esto es importante. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa que, antes que nada, por encima de todo, debemos de procurar que el gobierno de Dios, que la preeminencia de Dios, que el señorío de Cristo, que su amor, su palabra y su poder se manifieste en nuestra vida y sea lo primero y lo más importante en nosotros y en nuestros hogares. No hay nada más importante que Cristo Jesús, porque Él es Dios. Amén. Entonces Jesús dice precisamente que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, y vamos a hablar de su justicia, todas las cosas serán añadidas. En Jesús no hay preocupación. En Jesús no hay preocupación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, preocupación, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y es lo que Jesús está hablando acá. Jesús está invitando a ti específicamente a que si tiene que haber alguna afán o preocupación, no hay mejor afán que elimine el afán del mundo, que es buscar primeramente el reino de Él y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es vivir para el gobierno de Dios, que el gobierno de Dios realmente sea la prioridad en mi vida. El día de ayer tuve el privilegio de recibir en mi casa a nuestros hermanos que nos visitan. Y Steve Ham, director internacional de Respuesta en Génesis, hizo una pregunta bien interesante a mi esposa y a las otras esposas de pastores que estaban ahí. Y él hizo una pregunta y fue la siguiente: ¿cómo es ser esposa de pastor en este ministerio? Obviamente me quedé callado porque a quien le correspondía responder era a las esposas. Y en las diferentes respuestas que ellas dieron, al final mi esposa dice: ser esposa de pastor, le dice, es que yo debo de apoyarlo a él en su liderazgo para que él ejerza adecuadamente el ministerio que Dios le ha entregado. Y específicamente eso es vivir para el reino de Dios. Steve nos comentó, igual que Joe, cómo sus esposas, cuando ellos tienen que irse a estas conferencias que hasta pasan 3 semanas fuera de su hogar, ellos mismos dicen: yo no podría ejercer el ministerio si no tuviera una esposa así, que entendiera de esa manera el ministerio. Pero la pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué hay en el corazón de una mujer así, de nuestras esposas, que hace que ellas prefieran que estemos en el ministerio durante esos días, aunque no estemos con ella y con nuestros hijos? ¿Qué hay en el corazón de ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido. Cuando viene Dios y entonces dice luego el reino de Dios y su justicia, la palabra justicia acá está hablando de la justicia de carácter. Específicamente ese es el término, justicia de carácter. Es decir, cuando dice Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios te está diciendo a ti y a mí que tenemos que buscar cada día
precisamente tener una vida conforme al mandamiento de Dios, una vida conforme a la ley de Dios, una vida moral que sea adecuada, sujeta a la revelación de las Escrituras, es decir, a su palabra. Por lo tanto, no solamente Jesús nos invita a buscar hacer, porque dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Dios no solamente nos invita nos manda a hacer, sino a ser. No solamente Él nos manda a hacer algo, sino ser en Él. Y precisamente Dios aquí nos está diciendo que tenemos que tener una vida de acuerdo al Evangelio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Tú realmente quieres dejar de vivir afanado por las cosas más básicas de la vida? Entonces busca el reino de Dios y su justicia. Porque ¿cuál es la promesa que Él da? Porque las demás cosas que antes tú te preocupabas se te harán ¿qué? Añadidas. Y es que aquí la palabra añadir es eso. Es decir, específicamente serán agregadas. Es más, ¿saben ustedes que la palabra en griego cuando dice todas estas cosas, esa palabra todas en griego, ¿sabe qué significa? Cada una de ellas. Es decir, que las cosas que Jesús mencionó anteriormente, qué beber, qué vestir, más tiempo de vida, dice Jesús, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, cada una de esas cosas que tú te preocupabas, te serán ¿qué? Añadidas por gracia del Señor. Por eso es que nosotros encontramos, y quiero que leamos este versículo, Romanos 14, 17. Es interesante porque Pablo da una idea similar en lo que respecta a lo que es el reino de Dios y el ejercicio del reino de Dios, ya en la vida práctica. Romanos 14, 17 dice así la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y habla de justicia y es exactamente el mismo significado que habla de una justicia. No está hablando de nuestra justificación, está hablando de la actitud que el ser humano ante Dios es justa hacer, porque Dios así lo demanda. Mire, el contexto es importante para entender este versículo. Todo el contexto de Romanos 14 y 15 es que en la iglesia de Roma se estaba dando los problemas que en todas las iglesias del mundo se dan. Están los maduros en la fe y los débiles en la fe. Débiles en la fe, ¿quiénes son? No son no creyentes, son creyentes que genuinamente aman a Dios, pero que ellos todavía no tienen una comprensión completa del Evangelio. Por lo tanto, se autorrestringen en cosas que no son pecaminosas hacerlas, pero lo hacen porque con eso ellos piensan que agradan a Dios. El problema de eso es que normalmente el débil en la fe tiene pugnas con el fuerte en la fe. Y todo Romanos 14 y 15 habla de eso. En todas las iglesias sucede de que precisamente el fuerte en la fe menosprecia a los débiles en la fe. Y los débiles en la fe acribillan, juzgan, matan al fuerte en la fe. Porque recuerde que el fuerte en la fe es aquel que hace uso de sus libertades cristianas. Es decir, que hace cosas que en sí mismas no son pecaminosas porque la Biblia no las define, pero que tal vez culturalmente para ciertas personas eso es pecado. Por ejemplo, yo he conocido pastores alemanes que ellos toman cerveza. Acá en El Salvador, culturalmente, que un pastor tome cerveza, ¿es pecado o no? Culturalmente es que es pecado, es impactante, ¿no? Pero en Alemania no. Entonces tenemos que entender, la Biblia no dice acerca de la bebida, de la borrachera, lo único que dice que es pecado. Claro, hay restricciones a los pastores, eso sí lo tengo claro, porque la Biblia dice a los pastores que no tiene que ser dado al vino. Ya luego a los sugieres y a los demás les dice no dado mucho al vino, porque lo que la Biblia condena realmente es la borrachera, cuando ya usted comienza a perder control de su cuerpo por la bebida, ahí usted ya está pecando según la palabra de Dios. Pero digo esto porque hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué tan largo es el cabello que una mujer debe de usar? ¿Qué tan largo es largo para el cabello de un hombre? ¿La mujer debe de usar pantalones o debe de usar solo vestidos? Es decir, estos temas que la Biblia no lo habla en sí mismo, no lo define como pecaminoso,
precisamente lo que trae pugna. Entonces, en ese contexto, ya en la vida práctica, ¿cuál es el mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios es al fuerte en la fe. Al fuerte en la fe le dice: tú que eres fuerte y que eres maduro en la fe, muere a ti mismo. Renuncia al uso de tu libertad cristiana para no ofender al débil. Si lo que tú vas a hacer va a ofender al débil, no lo hagas. Y vemos en 1 Corintios 8, 1 Corintios 10 que Pablo dice, él hace una pregunta retórica: pero ¿y cómo? ¿Cómo yo me voy a restringir si yo voy a comer y lo que como lo agradezco a Dios y es bendecido por Dios? Y ahí viene Pablo, dice, y él apela a algo, a la justicia. Y le dice al fuerte en la fe: ¿sabe por qué tú debes de renunciar a tus libertades cristianas delante de los débiles en la fe? Por amor a ellos y porque es justo ante los ojos de Dios. Eso es practicar el reino de Dios y su justicia. No se trata únicamente de hacer cosas buenas, se trata de hacer aquello que está establecido en la palabra, por amor a Dios y por amor a los demás. ¿De qué sirve que nosotros digamos que somos cristianos, que creemos en la infalibilidad de las Escrituras, si en la vida práctica no vivimos una vida justa? Nosotros vamos a estar enamorados de la Biblia y estudiar en un seminario, pero ¿de qué sirve si no practicamos lo que es justo? Tal vez para mí no es justo, por ejemplo, digamos, a mí me ha pasado. He llevado a mis hijos, por ejemplo, a ver una película de superhéroes, de estos superhéroes, ¿verdad? O sea, y la película era para todo público. O sea, ¿cómo se llama? La clasificación de la película era para todo público. Y no había ninguna escena. Yo voy primero a ver las películas, antes con mi esposa, si vamos de alguna manera a ver con nuestros hijos. Nunca los he llevado a ver algo que antes no hemos visto. Y los llevamos. Y al salir del cine, a los días me di cuenta que una familia de la iglesia se ofendió completamente conmigo por haber llevado a mis hijos al cine. Yo le aseguro que si yo me hubiera dado cuenta que esta familia de la iglesia estuviera ahí en el cine, fuera del cine, si yo hubiera sabido eso, yo no hubiera entrado. Obvio, no lo hubiera hecho. En mi carne, eso no es justo. Yo tengo el derecho, la libertad cristiana, a disfrutar con mis hijos. Yo no los llevaba a pecar. Pero en el uso de mi libertad cristiana, si yo hubiera sabido en ese momento, yo hubiera hecho pecar al hermano y hubiera pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 14, lo hubiera hecho tropezar. En ese contexto es que entonces Dios dice: entiende, el reino de Dios no consiste en que te pongas de acuerdo. Ok, ¿qué vamos a comer, hermanos? ¿Hasta dónde podemos comer? ¿5 pupusas o 5:30? Porque ese ya es pecado, hermanos. O sea, el reino de Dios no consiste en ponernos de acuerdo en aquellas cosas que no son en sí mismas pecaminosas. El reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en ¿qué? En justicia, de tal manera de mantener entre nosotros el ¿qué? La paz y el gozo en ¿qué? En el Espíritu Santo. Es lo que Jesús está hablando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, es decir, practicar aquello que es justo ante los ojos de Dios con los demás hermanos en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Que todas las cosas sean ¿qué? Añadidas a nuestra vida. Así que, ¿cómo termina esta enseñanza de Jesús? Y todo el capítulo 6, versículo 34. Y él termina entonces diciendo lo siguiente: así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Así que, y viene a dar por cuarta vez el mismo mandamiento, porque la palabra afán aparece en este texto 4 veces. Y él dice allá al final: así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástale al día ¿qué? Su propio mal. Cuando Jesús viene y dice: y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Quiero que entiendas que todo lo que Dios va a añadir a tu vida no va a ser por lo que tú vas a hacer mañana. No es por lo de mañana, obvio. Es por lo que has hecho hoy. Es decir, la recompensa que Dios te va a dar
no es por lo que tú ya estás preocupado por el día de mañana, sino por cómo tú vas a enfrentar la mentira que los hechos, que las malas noticias te traen a tu mente cuando las cosas suceden. Cuando viene el temor a tu corazón, cuando viene la preocupación, el afán, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Te vas a afanar? ¿Vas a confiar en ti, en tus recursos o en Dios? Quiero que entendamos que nuestra lucha, lo que está haciendo Jesús acá, nuestra lucha es por creer ahora. Mañana va a venir un nuevo afán. Mañana vendrá un nuevo problema a tu vida. ¿Por qué? Porque cada día, dice, bástale al día su propio ¿qué? Mal. Aquí la palabra mal es perversión. Cada día trae su propia perversión. Entonces, ya mañana tendrás la oportunidad de responder delante de Dios. Pero hoy, ¿qué vas a hacer? Hoy domingo. No mañana, hoy. Ante la enfermedad de tu hijo, ante la muerte de un pariente, ante la necesidad que tú tienes de alimento, ¿qué vas a hacer? Hoy es el momento, hoy es la prueba, hoy es el día. ¿Qué vas a hacer hoy? Hace algunos años les he compartido esto a ustedes, hace exactamente 3 años atrás. Y hoy lo digo abiertamente, en 3 años no lo había mencionado a la iglesia, y es que hace 3 años a mí me intentaron secuestrar acá en la iglesia. Pasaron varios meses que me estaban intentando secuestrar. Y es bien duro porque cuando terminaba el culto, habían personas afuera con armas fuertes, con armas de guerra, queriéndome llevar. Me vinieron a buscar por este lado y usted no se daba cuenta. Y yo recuerdo que cuando venían las amenazas por papel y les entregaban aquí abajo, las metían y me decían que si yo no iba con ellos o no les pagaba cierta cantidad de dinero mensualmente, una renta, me iban a matar a mí o a mis hijos. Cuando yo vi eso, yo tenía 2 opciones. Obvio, o salir huyendo, irme de acá de la iglesia, irme a resguardar, en donde cualquiera diría, no, es lógico, o sea, él se está protegiendo. Pero, ¿en quién yo tenía que depositar mi confianza? Es más, miren, ¿saben que hubo un día que yo prediqué con chaleco antibala? Me puse un chaleco antibala. Y después del primer culto dije, qué tonto que estoy haciendo. Mi proveedor es Dios. Y me lo quité y seguí predicando. Y saben que al final, cuando terminaba la predicación, como algunas veces hay personas que se acercan a saludar al pastor, a hacerles preguntas. Pastores estaban a la par mía, cerca de mí, precisamente por lo que estaba pasando. Usted no lo sabía porque a usted yo nunca se lo conté. Pero específicamente, cuando eso comenzó a suceder, a los meses en que los pastores estaban a la par mía, cuidando, la gente comenzó a murmurar y decir, bueno, y este pastor que se cree que tiene gente a la par, guardaespaldas, y comenzaron una serie de críticas, gente se fue de la iglesia, pero ellos no sabían que era porque me estaban intentando secuestrar. 1 año entero duró eso. Y yo aquí predicándole a usted todo el tiempo que confíe en su Señor. ¿Con qué moral yo predicaba eso? Porque si algo Dios me ha enseñado con la vida específicamente es que Él es mi proveedor. Dios ha hecho cosas en mi vida que yo no puedo dudar de la providencia de Dios. Es más, el nombre de mi segundo hijo es por eso, es Gabriel. Porque Gabriel significa en la Biblia, en hebreo, mi fortaleza es el Señor. Y yo le puse ese nombre porque cuando mi hijo nació yo estaba viviendo una de las peores épocas de mi vida. Y cuando mi esposa me dijo, ¿cómo le ponemos? Un solo nombre le dije, Gabriel. Porque Dios me está demostrando en estos tiempos que Él es mi fortaleza. En tiempos de necesidad, por ejemplo, cuando no hemos tenido dinero con mi esposa o no hemos tenido alimentos. Son cosas que yo me reservo en mi corazón, pero se las quiero comentar. Hemos orado juntos, hemos dicho, Señor, te pedimos que nos puedas dar de comer. Y frente a nuestros ojos, Dios nos ha puesto, al nomás abrir los ojos y después de orar, se nos ha aparecido dinero, dólares. Parecía $20, $50, $100. O de repente teníamos
cierta cantidad de alimentos en la refri y cuando abríamos la refri estaba llena de comida. Hemos orado cuando no hemos tenido gasolina en el carro y Dios llena el tanque. ¿Cómo yo voy a dudar de la providencia de Dios? Si Él tiene el poder para salvarme, que es lo más difícil para el ser humano, ¿cómo voy a dudar de que Él no tiene el poder para darme de comer a mí y a mis hijos cuando dice la Escritura que no hay justo desamparado, ni su descendencia que va a mendigar pan? ¿En quién tú vas a confiar? ¿En la palabra o en Dios? Jesús es Dios. Él no solamente es tu Salvador, Él quiere ser tu proveedor. Tú necesitas, pero eso sí, antes de que Él sea tu proveedor, debes de creer en Él como tu Salvador. Si tú has estado en el pecado de incredulidad, entonces arrepiéntete. El mensaje de esta mañana es arrepiéntete. Has vivido afanado, preocupado por las cosas de este mundo, arrepiéntete. Cree en Jesús y en su evangelio, porque Él es Dios. Vamos a orar, hermanos.